El territorio rural como encuentro entre la naturaleza y la cultura humana. Ese es el título de un artículo aparecido en la revista Bien Me Sabe, escrito por el doctor en geografía Fernando Sabaté. Del mismo hemos extraído unas palabras que nos hacen una reseña de lo que significó la mudá en estos pagos de los Altos de Fania. Allí estaban las huertas, terrazas de cultivos construidas por su familia y por todas las familias del caserío durante generaciones. Estaban los árboles, los caminos, las eras, los corrales, las cuevas, los descansaderos, la fuente, la tarjea, los hornos, los pasiles. Todo eso y más era capaz de distinguir a través de la penumbra. Podía identificar cada punto del terreno con su nombre propio y asociarlo al recuerdo de tantas historias, vividas por él o escuchadas a los mayores. Al despedirse con la mirada, Juan reconocía que todo aquello era fruto del esfuerzo, de mucho trabajo humano, demasiado tal vez. Cerró la puerta de tea con un golpe seco, giró la llave en la cerradura, la guardó en el bolsillo de la chaqueta y se marchó. Hoy, José Alberto Frías Díaz estará con nosotros en el empaquetado para hablarnos de la mudá. La empaquetadora de diálogos se ha desplazado hasta el vecino municipio de Fania, en el barranco de San Antonio concretamente, en una zona que está a una altura similar a la que se encuentra Vilaflor, y hoy mantendremos una conversación con un historiador, fasniero, sindicalista y alguien que de alguna manera defiende lo que son los valores etnográficos y vernáculos que se han ido perdiendo desgraciadamente del archipiélago canario. Hoy con nosotros tenemos a José Alberto Frías Díaz. Bienvenido al empaquetado. Muchas gracias. Yo solo quiero hacer una puntualización. Estamos en Fania, pero estamos en la Fania irredenta. El barranco San Antonio es faniero, las casas de San Antonio siempre han sido fanieros y hasta el barranco Las Cruces o barranco de Guasa siempre ha sido faniero. Hoy técnicamente, desde que cruzamos el barranco, estamos en el término municipal de Güímar. Sí. La lucha sigue, nunca abandonaremos el Chifira. Gracias. Bueno, es que lo que comenta José Alberto tiene una particularidad y es que creo que fue en los años 50, ¿no? Hubo un error ahí por parte de gente que vino de Península a la hora de marcar los lindes y demás, y donde estamos situados, que teóricamente debería ser Fania, desde el punto de vista legal estamos en Fania y hay una disputa desde hace ya muchos años entre el ayuntamiento de Güímar y el de Fania, pues precisamente por esta zona en la que estamos situados. Exactamente, se ve que el agrimensor o como se deba llamar no quiso estar subiendo hasta estos pagos que estaban aislados, que había que subir en bestias porque no había carretera asfaltada como ahora, y decidió deslindar a través de fotografías militares americanas de los años 50 y tiró unas líneas rectas que han dejado a este polígono que se une entre el barranco San Antonio y el barranco de Las Cruces o barranco de Huaco, que son dos brazos del barranco Erque, en el territorio de Güímar, cuando tradicionalmente no ha habido nunca discusión sobre cuál era la linde y a qué municipio pertenecía cada territorio. Pero bueno, aquí estamos para contar la historia de estas casas. Sí, porque tiene una particularidad, ¿no? Y es que en esta zona, durante muchísimos años, pues vivía gente y había actividad económica, porque a pesar de que son pocas las casas que hay, llegó incluso a haber hasta una venta y un bar, ¿no? Y de alguna manera había una vida hasta pues los años 50, ya después con la emigración y con el cambio vital que sucedió en la población canaria, es decir, que pasamos a vivir horizontalmente cuando antes se vivía verticalmente. Y me gustaría que me hablaras de eso, porque me parece muy interesante lo que se hacía aquí pues hasta hace 50, 60 años. Tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que nosotros somos hijos de la autopista, bueno, y nuestros padres de la carretera general del sur. Hasta el año 73. Sí. Y nosotros vemos el territorio en horizontal, pero claro, si nos situamos antes de la carretera general del sur, que cruzó el barranco Erque en 1905, estoy hablando de cabeza, si hay un error, que me perdone. Los barrancos de Maracumbre suponen un obstáculo importante. El camino real no permite tráfico pesado. Entonces, eso es cierto, yo lo he recorrido y prácticamente cabe una bestia cargada. Sí, no permite carro. Entonces, cada pueblo
tiene un embarcadero. El tablado para el Escogonal, el puertito de Güímar, los roques para Fania, las eras para la zarza, el porís para los núcleos de Arico, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está vinculado con que los productos se mueven en vertical. La gente vive en las medianías y aprovecha la costa en una época del año para sobrevivir y la cumbre en otra, y veremos que todos los municipios del sur de Tenerife son bandas que van desde el mar hasta las cañadas, que ya eran los pastos comunales de las cañadas antes de ser eso. Entonces en esa franja la gente planta cebada o planta papas, lo que se llaman papas de verano en la costa con la lluvia, y planta papas de invierno en la cumbre. Porque toda esta zona era de secano, aquí no se regaba. Bueno, es que no se ve regadío porque no se ven atarjeas. No, mi padre nació en 1933 y él dice que estaba aquí precisamente en estas casas cuando reventó la galería éramos un niño muy pequeño, en la galería del Chifira, y el agua corría por los barrancos suelta porque no estaba canalizada. Y él se maravillaba de que hubiera agua corriendo. Todo esto se siembra aprovechando lo que hoy no vemos, pues tenemos un día magnífico, pero igual nos pilla el mar de nubes, la zona de la bruma. Aquí donde se produce la inversión térmica y lo que es la nube, pues baña todo lo que es la tierra, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque el saber que aquí había gente que pasaba meses, o sea, y estamos hablando que con el coche hemos tardado un ratito en llegar, o sea, tú imagínate ir de aquí a Fasnia caminando. Sí, subir, que por eso vienen. Además, nunca ni subían ni bajaban vacíos, siempre cargaban algo. Y la muda se hace, bueno, hay familias que se muda toda la familia y se asientan en estos cuartos, y hay familias que solo se mudan los varones. Pero todos, tú no puedes subir de Fasnia hasta aquí para preparar la tierra para volver para abajo. Eso la mudada se hace aquí. Se hace aquí. Ellos a finales de primavera suben, como diría la canción, la hembra, la mula y el arreo, y siguen el camino del pueblo hebreo. Suben todos, grandes, chicos, los hombres, las mujeres, los cochinos, las cabras. Y hoy, que es el Día de la Mujer Trabajadora, hay que tener en cuenta, no el Día de la Mujer Trabajadora, el Día de la Mujer, porque yo creo que celebramos el Día de todas las mujeres, evidentemente. Y en aquella época las mujeres tenían una concepción, un concepto de ellas completamente distinto al que tenemos nosotros actualmente. Sí, no, la mujer era una bestia de carga. Hablando en plata, mi abuela Loína, la madre de mi madre, siempre contaba que se acababa, mi abuela nació en 1902, pongámonos en situación. El agua, en verano no había, y le cargaban un barril a la cabeza hasta Luisa Pérez, que es una fuente que no se secaba, para cargar, pero claro, ese trabajo nunca fue valorado. Yo siempre cuento una anécdota, con mi padre, en paz descanse, sembrábamos papas con bestias y las cogíamos a la asada en unas huertas que están ahí enfrente al otro lado del barranco. Entonces se hacía el trocapeón, un frente de hombres, 6, 7, 8 hombres cavando. Explica la palabra trocapeón, porque es interesante y no todo el mundo la entiende. Trocapeón es que cuando tú necesitas ayuda para trabajar la tierra porque no tienes brazos suficientes, entonces tú ofreces tu ayuda a un amigo, a un vecino, a un aliado económico, porque no tiene ni por qué ser realmente un amigo. Tú vas a trabajar con él, a echarle una mano, y él en compensación viene a trabajar. Así se forman cuadrillas de 8 o 10 hombres, que implica que después tú tienes que estar 8 o 10 jornadas pagando el favor, la ayuda. Pero bueno, los hombres forman un frente, cavando papas a la asada, todos al mismo tiempo. Porque en aquella época mecanización del campo ninguna. No, los primeros motores aquí que se veríamos, todos los de Fasnia, recordaremos a Juan Ravelo, esos motores entraron, no los Merris pequeños, sino los retobatos. Retobato Juan Ravelo se entraría sobre los años 90, 92. Antes de ayer. Antes de ayer, hasta entonces, si traías una bestia, la yegua de Isidrillo allí en el Lomo La Tose,
o el archiconocido Fania, el caballo de Cachano, allí donde está la panadería, en el propio centro del pueblo. Esa gente venía con su caballo, su arado amarrado, toda la parafernalia, hacia el surco, echaban la papa, tapaban el surco y pagaba. A esa gente le pagabas. Y luego, es decir, los hombres iban cavando delante y las mujeres apañando detrás. Apañando detrás. Yo estoy viendo una cola, o sea, una cola de papas, metros, y las mujeres agobiadas. Entonces, cuando acababan, los hombres giraban la asada y se sentaban como en un taburete en la asada. Entonces, claro, las mujeres agobiadas, que después de acabar de coger las papas, tenían que hacer de comer para los hombres, tenían que hacerle toda la gracia, le pedían ayuda a los hombres, y los hombres estaban allí sentados con su vaso de vino y su huevo duro, que es que lo estoy viendo, el vaso de vino y el huevo duro. Y alguien decía, siempre había algún machirulo que decía, algún graciosillo que decía, el que cava y carga no apaña, y las dejaban solas trabajando. Nunca se ha agradecido el trabajo femenino. Las mujeres canarias, sin duda alguna, merecen un homenaje por parte de las administraciones, porque han sido en muchos casos el soporte de las casas, porque el hombre trabajaba afuera y las mujeres eran las que sacaban adelante la familia, las que estaban a cargo de los animales, de las tierras, o sea, hacían un trabajo y una labor ardua, y nunca se ha valorado eso. Nunca se ha valorado. Es el sinsentido, igual que siempre se ha valorado el trabajo masculino. Es que la agricultura, es que el no sé qué, es que cavamos papas, es que sabemos usar la azada. Sí, pero el trabajo físico, pero el trabajo que hacía una mujer. Claro, ¿quién te sostenía? O sea, ¿con qué comías ese día que tú ibas a las papas? ¿O se vestía? ¿Con qué se vestía? ¿Quién cavaba las papas? Mujeres, que, vamos a ver, es otra imagen que yo tengo en mi cabeza. Carmela, la madre de mi padre, o Eloína, mi abuela, la madre de mi madre, eran mujeres de negro, o sea, luto perpetuo. Nos reímos ahora del chador. Esas mujeres llevaban un pañuelo negro, todo negro. Es que eso fue antes de ayer, desde el punto de vista temporal, hace poco tiempo, y da la sensación de que nos hemos olvidado de todo. Yo cuando oigo a partidos políticos que reivindican tiempos pasados, digo, pero coño, yo del pasado, pues a lo mejor puedo echar de menos las cosas positivas, en el sentido de que pues habíamos menos personas en Canarias, teníamos una alimentación pues yo creo que bastante más sana que la actual, y pues era una vida más rural, pero yo menos eso, nada más. Yo siempre digo que las comodidades de hoy en día, antes no las teníamos. Que alguien me explique por qué las mujeres iban de negro entero tapado y los hombres llevaban un botón negro como luto. Sí, pero tú sabes que hay determinados lugares donde se está votando, creo que fue en un ayuntamiento de aquí de Canarias, no recuerdo cuál ahora exactamente, es en Lanzarote, votó PP y Vox una moción pues para que no se usara pues la indumentaria islámica esta que cubre la mujer, que yo no he visto ninguna, no sé dónde la han visto ellos, porque yo no he visto ninguna, y mira que me muevo bastante por ahí, pero bueno. Yo sigo o sea, se habla de un problema que no existe, claro, que no es un problema. Yo sigo la lógica de que esta lógica de Berto Romero. Berto Romero tiene un chiste que dice: yo no soporto la nostalgia, porque la nostalgia es el primer paso hacia la dictadura. Y yo lo entiendo, porque es crear una imagen de lo que fue, pero que realmente no fue, porque no fue nunca así, nunca respondió, para obligarnos a entrar por unos valores que se olvidan que tuvieron que ser abandonados porque eran opresivos. Afortunadamente todo eso lo dejamos atrás, pero hay gente que reivindica unos tiempos que para nada estoy yo de acuerdo con ellos. No, yo estoy contigo, yo digo que comemos muy mal, vivimos muy mal, vivimos estresados y sobre todo hemos perdido un elemento fundamental, que es el contacto con la tierra, la realidad. Vivimos a través de redes sociales, no conocemos esto, no pisamos la tierra, y cuando perdemos el contacto con la realidad vivimos a base de conceptos. Es que ¿sabes lo que pasa, José Alberto? Leía yo en una entrevista que le hicieron a Fernando Savater, y él hablaba de un concepto, ¿no? Y era el hecho de que la economía se había olvidado de la geografía. Y más en un territorio tan escaso como el que tenemos en las islas. Yo agradezco el pie que haya centrado a don Fernando Savater, porque para mí su tesis doctoral, El país del pargo salado, es una obra. Yo ese libro... 2 tomos, ¿eh? 2 tomos, lleno de entrevistas. El libro le tengo un especial cariño. Primero, porque yo conocía
a Fernando Savaté a través de, yo creo que yo lo considero mi mejor amigo en la vida, que es Pedro David, que estudió geografía con él y era muy admirador de Fernando Savaté. Y segundo, porque cuando se habla de la muda, que hablaremos aquí, el gran informante de Fernando Savaté es Antonio Marrero Trujillo. Sí, Antonio, porque la tesis doctoral estaba basada en el sureste de Tenerife. sí, y él hizo entrevistas a gente que vivía todavía. Antonio Marrero Trujillo es Antonio el albañil, que es mi tío abuelo, es el hermano de Eloína Marrero Trujillo, que es mi abuela materna. Entonces, la vinculación emocional con ese texto a mí me encanta. Y otro al que siempre quiero agradecer, que se lo conocí yo en la carrera directamente, es a Juan Ramón Núñez Pestano. Juan Ramón Núñez Pestano es una cabeza poderosa, erudita, que tiene un trabajo colaborativo, la historia de los montes de Tenerife, que también es fundamental para entender un espacio que ya nosotros no podemos entender porque no lo hemos vivido, no tenemos la experiencia. Y le hemos dado la espalda, porque durante mucho tiempo al mago se le dio la espalda en Canarias. Y estamos recuperando de alguna manera la figura de personas que se adaptaron al entorno. No lo hicieron al revés, de adaptar el entorno a ellos. No, ellos se adaptaron, es decir, en esa verticalidad de la que hablábamos, que empezaban pues en verano en las zonas altas de la cumbre, para luego paulatinamente ir bajando hasta el mar y ir haciendo un aprovechamiento de los recursos que le ofrecía el territorio. Y de todo. Tenemos que tener en cuenta que la vertebración de todos estos pueblos, la vertebración económica o la base económica, se produce por dos líneas, por los embarcaderos hacia el mar, pero por la cumbre cruzando hacia la Orotava, que es realmente el núcleo de referencia de estos pueblos hasta los años 30 o 40 del siglo XX, porque es más fácil alcanzar la Orotava por el camino a la villa, aunque parezca mentira, mucho más fácil alcanzar la Orotava que Güímar. Entonces estos pueblos, hay una... Si un día caminan por los Campeches y tienen la suerte de encontrarse algún señor mayor y le preguntan, todavía le podrá contar cuando atravesaban la cumbre con las bestias para cambiar papa de semilla, o los famosos cochineros. Yo soy uno de los afortunados, y digo uno de los afortunados, que yo viví el transcurrir de los cochineros. O sea, yo me acuerdo de ver los cochineros de pequeño, y había un bar cerca de casa de mi abuela, en la calle Francisco Ortuño, que era el bar de Nicasio, y estaba sin asfaltar. El barrio de Fátima en los años 70 estaba sin asfaltar. Entonces los cochineros amarraban las bestias en los palos de la luz y ellos iban a jugar a la baraja, al envite, y tú veías los cerones con los cochinos dentro, ¿no? Y a mí es una cosa que siempre me llamó la atención. Claro, toda esta zona fue papa, pero también tienes que ver lo que ya no se ve, que hay algunos restos, aquí debajo hay un corral, hubo grandes manadas de... La Gambuesa. La Gambuesa, aquí hay un corral, la Gambuesa es el barranco La Gambuesa, que hay un barranco La Gambuesa. Sí, es verdad, es el barranco que Fania, de la Zarza, la galería La Gambuesa. La Gambuesa es un sitio estrecho donde reúnes el ganado. Teóricamente, por ejemplo, si quieres ir a Arafo, una Gambuesa sería el Risco Azul. El barranco del Risco Azul. También. ¿Es una palabra guanche, Gambuesa, esa toponimia? No domino el tema. Siempre se ha dicho que es una palabra guanche que tiene que ver con un goro, pero es más bien un sitio estrecho donde tú puedes reunir el ganado. Claro, pues tienes que ver que las cabras subían, entonces por aquí no se ve, pero por detrás está el camino que sube al volcán de Fania, del volcán de Fania al Portillo y entra a la... Se oye mucho hablar últimamente del volcán de Fania, porque junto con el de Arafo y el Siete Fuentes, que está en Arico, me parece, ¿no? Sí, Siete Fuentes y el volcán de Fania están pegados. Lo que pasa es que es el linde. De hecho, ahí yo siempre hago un chiste porque el volcán corrió por dentro del barranco hasta llegar a lo que llaman la raya. Afortunadamente, por dentro del barranco. De hecho, si lo ves desde arriba, es impresionante porque se ve una línea negra que cubre el barranco. Y hay lo que llaman la raya, que es supuestamente donde llevaron a San Joaquín, patrón de Fania, a que parara el volcán. Yo siempre hago el chiste que tuvieron que ir retrocediendo
con el santo hasta que se paró el volcán y hacer la raya. Es curioso, ¿no? El cómo la gente, fíjate tú, que sin caminos y sin una infraestructura, sin vehículos, pues se desplazaban de un lado para otro. Yo conozco de señores de Arafo que hablaban de que iban desde Arafo al Puerto de la Cruz a comprar productos que se vendían allí para los ingleses, que no se conseguían en Arafo, y a mí todo eso me sorprende. No, yo he subido, porque a mí me gusta mucho el senderismo, yo he subido aquí desde La Balsa hasta los volcanes de Fania por el antiguo camino y es durísimo. El camino está, aparte que el camino está perdido, pero es un camino pedregoso que sube al sol, porque claro, Fania usurpó el monte comunal, Fania arrasó su cumbre, eso no hace falta nada más que pasar por la autopista y ver cómo está. Y entonces ¿Hasta cuándo fueron los montes comunales? Los montes comunales se terminan a finales del siglo XVIII. Bueno, en esta zona es que es diferente. El monte comunal terminan sobre 1850 con las oficialmente con las desamortizaciones de Madoz, con las desamortizaciones civiles. Pero ya a finales del siglo XVIII el monte ya está arrasado, porque en épocas de crisis los vecinos usurpan el monte, rozan, saltan. Sí, había una actividad silvícola importante. Claro, la cosa que a nosotros se nos olvida, cómo se alumbraban los pobres de Santa Cruz, con mechas de tea. Para sacar una mecha de tea hay que derribar un pino, sacar la tea, rajar la tea, simplemente para hacer una vela. Es que hay que decir que la tea es el interior del pino, que es a veces algo prácticamente ridículo, ¿no? O sea, hay que hacer un trabajo de desbroce impresionante. No solamente era la actividad silvícola, sino que la gente vivía desde arriba hacia abajo, ¿no? Había una especie de mudanza de un sitio para otro. La actividad silvícola ya para la época de estas casas ya no existía. Eso que es los famosos pinares de agalle que se llaman en la documentación, que llegarían desde Anocheza hasta probablemente Tamadá y Anarico. Incluso hay quien dice que el Barranco del Río estaban arrasados. Se había sacado madera, se había hecho brea, se había hecho carbón, y se rozó. Literalmente se rozó, se cortó el matorral y se trabajaron las tierras para... Se roturaron tierras. Sí, para plantar cereal pobre, centeno y cebada, y papa, que la papa es, como en todas las comarcas pobres de la Europa, el elemento que permitió la supervivencia. De las clases populares, de los pobres. Cuando se siembra papa, estos pueblos son muy secos, entonces hay que organizar todo el desplazamiento en vertical. Se llegó a sembrar papa en la costa, y paredones, pero después ya tomate. Explica la diferencia entre paredones y huertas, porque yo no lo sabía. Bueno, una huerta es una huerta, lo que todos conocemos como una huerta, un terreno trabajado, amplio, largo y con una superficie aceptable. Bueno, aceptable para poder meter una bestia, para poder trabajar. Pero más allá de eso, todo cejo de barranco, todo risco, todo donde se puede picar un poco para sacar tierra, se hace un paredón, que es lo que hemos visto todos cuando caminamos por el monte y de repente decimos, ¡ay, mira! En esa chapa hay un montón de huertitas pequeñas. Esas huertitas pequeñas que a lo mejor tienen 1 metro de fondo, es un paredón. Se han puesto unas piedras, se ha picado la tierra y ahí se ha plantado, se ha tirado cebada. Es que eso me sorprende, lo que me dijiste antes, el cómo se tiraba cebada ahí y salvajemente, sin que nadie se ocupara de ella, pues producía cereal. La cebada no necesita trabajo, la cebada es regar el grano y nace. De hecho, el cultivo clásico en Fania para después de las papas pueden ser calabazas o coles, pero si tú quieres enriquecer la tierra, siembra cebada. ¿Y aquí sembraban cebada, en esta zona? En todos esos paredones se sembraban cebada, en todas esas suertes, la suerte de Travesá, la suerte de Choluca, se llaman suerte porque se sorteó el monte, se dividió y entre los pobres dijeron, venga, saca la suerte y a ti te ha tocado un suerte. La suerte, que no es exclusivo de Fania, hay muchísimos sitios con suerte. Sí. Pues bueno, entonces nos situamos en los pueblos. Toda la línea de la carretera general ahora, sobre... La TF28. Sí, 300, 400, 500 metros, no más, pero bueno, esa zona, vive la gente. Esos son
lo que se llaman los sitios, donde la gente vive, el sitio donde la gente vive, que plantan coles, que plantan papas, que plantan zanahorias, que plantan verduras, lo típico que tienen las gallinas, las cabras. Hacia la costa se va a llevar los productos a los embarcaderos. ¿Y en la costa no vivían? En la costa es hay gente que vivió en la costa, pero prácticamente la ocupación de la costa es posterior a los años 50. O sea, vamos a ver, yo de niño me acuerdo el embarcadero Los Roques, con una chillarra de estas grandes con las que amarraban aquellas barcas de madera que las sacaban a la plaza empujándola, pero vamos, yo estoy hablando de 6 años, muy pequeño. ¿Y cuánto tiempo pasaban aquí las familias? Las familias... Porque aquí pasaban las familias al completo. Sí, bueno, hay familias que vienen completas y hay familias que solo vienen los varones, pero no hay nada fijo. Ellos vienen a finales de primavera, aran las tierras, limpian las tierras, las dejan quietas, le echan abono, le echan estiércol, suben incluso a la retama a sacar cisco de las cañadas para abonar las tierras, y ahí se queda quieto hasta el mes de agosto, que plantan las papas. Pues durante todo ese tiempo es inviable. Lo que nosotros hacemos ahora, que nos subimos en el rover, es una pegada, pero en una hora estamos aquí. Entonces ellos salen de noche, vienen, se instalan aquí, y aquí hacen la vida, hacen como una vida paralela. Mi padre dejó el colegio con 12 años porque no podía compaginar ir al colegio con pasar los tiempos aquí. Entonces, cuando están las tierras preparadas, unos se quedan, crían cochinos, crían cabras, no grandes manadas de cabras domésticas, porque la grande manada de cabras responde a otra lógica económica. Cabras domésticas, tienen el burro. Sí, los animales que ayudaban a que la familia tuviera por eso la leche, la carne. Y vivían, y forman una comunidad que son estas casas, pero una comunidad... ¿Y bajaban todos juntos o bajaba en función de, oye, pues yo ya terminé mi actividad aquí y me voy para abajo? No hay nada arreglado, o sea, puede que la familia suba, se queden 2 y 3 bajen. Suba uno, o las mujeres bajen y se pongan a calar o a trabajar. Y esa es la muda. La muda es el traslado desde el pueblo en vertical. Nosotros vemos San Antonio, pero si nos moviéramos hacia allá, hacia Chajaña, hacia Rico, veríamos que todas esas pistas que unen ahora con los cazadores en la Zarza, Chajaña, los charcos del Obispo, el Barranco Tonazo, la Morrajea, todos están llenas de casas como esta. En todos esos asentamientos se hacía ese estilo de vida, ¿no? No, o sea, casas sueltas. El San Antonio funciona como una especie de núcleo más grande que vertebra un montón de cuartos pequeños, pero no solo hacia aquí, hacia el otro lado. Hacia el Escobonal. Hacia el Escobonal. La Escobonal también se hacía mudar. Lo que pasa es que el monte del Escobonal tenía menos propietarios, un propietario más grande. La familia... Más latifundio. Sí, la familia Los Delgado Trinidad, que son famosos... tenían grandes manadas de cabras que se hacía queso para embarcar. Y parcero y todo esto. Claro. Medianero, ¿no? Se llamaba en aquella época. Pero, por ejemplo, en las lajas de la Marquesa se hacía la muda y había cabreros. Y... Le leí a Fernando Sabaté, que hablamos antes de él, que en el Hierro incluso, en la zona, la gente de Valverde, de todo lo que es San Andrés y demás, ¿San Andrés? Bueno, sí. Antes de lo que es llegar al Golfo, hacían hasta 4 mudadas al año. Claro, porque la mudada... Hacia el Golfo. Y otra vez hacia... Claro, no estamos hablando de la típica transhumancia de los ovejeros extremeños que alcanzan Salamanca. No estamos hablando de esto, estamos hablando de desplazamientos en vertical para aprovechar, o si son las cabras, en otoño, invierno hay pastos en la costa, entonces va subiendo día a día a medida que se va agostando la hierba, y a lo mejor en 4 o 5 días estás aquí. Te lo alimentas como ahora con las trevinas y tal, y cuando esto se agosta, subes a la espalda de las cañadas, a las zonas del Portillo, la montaña de las vacas, todo eso, y lo alimentas, y ya después entras a las cañadas, entran por aquí, por el Portillo, la gente de Agache, de Fania, pero la gente de Arico entra por el Topo La Grieta, por la Angostura, o la gente de Vilaflor. Me encanta la toponimia de la zona, me encanta. Entre la gente de Vilaflor, Granadilla,
entra por la degollada Guajara, por el Bocatauce y todo eso. Por Bocatauce. Es curioso porque como la isla es triangular, por Bocatauce entra gente de Vilaflor y Granadilla, pero también entran subiendo desde Niágara y Tágara, de Guía de Isora, y de Fonche, de toda esa zona. Y entonces esa gente tiene sus cabras, y hay cabreros, y esos cabreros, cuando están aquí, ¿qué hace un cabrero solo ahí? Si aquí hay un núcleo, que hay un señor que está vendiendo cañaparra, café, azúcar, bueno, el azúcar que había, y si había una botella de aceite, sí. Y entonces cuatro cositas, se trasladan por las tardes, conocen, juegan a las cartas, forman una comunidad. Hacen lo que estamos nosotros haciendo. Conversan, porque esto está puesto para conversar. Yo tengo una anécdota muy buena que, sin saberlo, yo me hice la profesional de Weimar, y entonces fue mi padre a matricularnos. Y entonces fuimos a comer un bocadillo en el bar de Ventura, en el bar de Ventura viejo, el que estaba en la casa. Sí, a mano derecha, bajando. Y cuando mi padre entró al bar de Ventura y se encontró con Ventura padre, y resulta que Ventura padre, la familia habían sido cabreros en las Lajas de la Marquesa. Aquí al lado. Y se criaron juntos en esta, vamos, a mi padre se le saltaba. Y hacían años que no se veían. Muchísimos años, a mi padre se le saltaban las lágrimas nada más que de gente que conocía aquí, pero conocían gente de los pajeros, de la Orotava, claro, muchos más que tal vez de la zona, porque en la zona, por ejemplo, también hay un intercambio de semillas en horizontal. ¿Por qué se hacía ese intercambio? Tienes que ponerte en un momento, ahora conocemos como papa canaria la papa negra, o las variedades de papa negra que se nos dice, pero no, es que hubo papa blanca, papa de comer normal, de semilla, papa moruna, que se perdió sobre los años 50, 60 la semilla, no sé si quedará tal vez en el Hierro, por ahí, pero aquí prácticamente no se planta. Pero la papa esa, igual que la papa autodate o la quinegua, que la papa importada, se degenera. Nosotros ahora compramos utodate o compramos quinegua o compramos de importación, Recara, la que sea de importación, la plantamos el primer año, la picamos y podemos reproducirla, pero el segundo año eso es una bomba biológica y se muere. Pues la papa antes también se degeneraba, esa papa se generaba y necesita cambiar el clima, el bioclima donde tú plantas la papa para reforzar la semilla. Entonces necesitas una distancia. Aquí hay dos movimientos de intercambio de semilla que han generado dos relaciones, o que generaban dos relaciones muy fuertes. Una, en la horizontal, la papa que se siembra aquí y en los altos del Escogonal, se vende o se intercambia con papas de Arafo, de Araya, de Barranco Hondo, curioso. del otro extremo del valle. No puedes intercambiarla con la papa de Weimar, porque la papa de Weimar está muy cerca de la papa de aquí y se degenera. Entonces tradicionalmente ha habido más vinculación, por ejemplo, de matrimonio, de esta cosa, de gente de Fani el Escogonal, con gente de Arafo. Mis tíos están casados en Arafo. Que sí, doy fe. Conozco gente que siendo de la zarza se fueron a casar a Arafo. Sí, pero no hay en Weimar. O sea, genera ese. Y el otro intercambio es en vertical. Las papas del sur se venden como semilla al norte. Los norteros, los villeros, no sé cómo... Villeros, a ellos les gusta que le llamen villeros. Bueno, el villero lo llamaba mi padre. Mi padre siempre decía, las mulas de los villeros bajaban por la montaña Bermeja a comprar papas. Venían hasta estos pueblos, aquí al Escogonal y más para allá, hacia Arico, y compraban semilla de papas, cargaban las bestias y se volvían con esa semilla a sembrar al norte. Curiosamente, al parecer, la semilla del norte no es válida para el sur. Entonces se tiene que hacer una especie de aclimatamiento. Sí, y de comercio triangular. Fania compra semillas a Barranco Hondo, a Higueste Araya, y Higueste Araya compra semillas a Fania y siembra. Y de aquí venden al norte, y así se va generando un círculo de interrelaciones a través de los caminos de herradura y de los caminos de maracumbre, y es lo necesario. O sea que nosotros pensábamos que la población era estática, y esto es lo contrario. Hay un dinamismo impresionante. Hay un dinamismo impresionante. Mucha gente del sur, y sin carretera, sin nada. Mucha gente del sur
se tiene que trasladar en las épocas de mucha sequía hacia el norte, porque los pueblos no soportan. Pero a partir de los años 30 o 40, cuando se perfora la galería, aquí mismo, si lo vemos aquí, eso es el nacimiento del Canal del Sur. Canal del Sur, 70 kilómetros, se va a acabar allá en Fañabé, en la gran obra hidráulica privada de los años 40. Vierte todas las aguas de Fania, Arico, Granadilla para el tomate del sur. Entonces, eso genera una riqueza. La papa empieza a sembrarse de riego, se siembra mucho tomate, se siembran flores, se siembran una agricultura que varía ya de la subsistencia a una agricultura... Sí, había dos tipos de agricultura, sí. La de que tenía la gente de aquí, que pues para tener la comida en la casa, y luego la agricultura de exportación. Sí, ya varía. Y entonces, gente pobre del norte se traslada. Hay gente, yo qué sé, los del apartadero, siempre esos los decían criados. El término criado no es porque tú sirvas, sino porque tú crías a un niño, tú tienes relaciones, pues críame al niño que yo no puedo, y se va formando una transferencia de población. El problema está en lo que dijimos al principio: nosotros somos hijos de la Carretera General del Sur. Bueno, yo soy hijo de la Carretera General del Sur, ahora los hijos son de la autopista, pero bueno. Y vemos el territorio en horizontal y vemos pisos estancos. Para nosotros el pinar es el pinar, ahí no vive nadie, están estas cosas como de antiguas, de no sé qué, y no nos olvidamos... A mí me sorprendió lo que hemos encontrado hoy aquí, me ha sorprendido. Nos olvidamos que no hace 100 años, o sea, yo digo, mi madre nació en 1933, estuvo aquí hasta que se fue a Venezuela. Hasta esos años, finales de los 50, todavía, ya dirás tú, más remanente, menos fuerte, todavía hay gente que hacía la mudada. Que hace la mudada. Es que San Antonio es el barranco, y entonces no se ve, pero ya después veremos, si tenemos tiempo, cómo se distribuye el espacio hacia allí, hacia un lado, cómo desde aquí puedes ver hasta el Médano por un lado y hasta Güímar por el otro. ¿Cómo se aprovecha la geografía? Porque tú fíjate que las casas están pegadas a los riscos, dejaban la zona de huertas para poder cultivar, y ellos cogían los peores terrenos que tú dices, pero ¿para qué coño fabricaron aquí? Tenía una lógica. Tenía una lógica, las huertas tenían, la tierra valía. Cada vez que se mudaba, limpiaban las huertas, pero hacían huertas, picaban tierra, se pegaban un hueco, una esquina, pues la huerta hoy llega hasta aquí, a ver si podemos picar eso y hacer la huerta un poco más eso. Las huertas de sequero no son como las huertas de riego, no, la huerta de riego es plana a nivel, la huerta de sequero sigue en cierta medida la orografía. Cuando tú plantas con bestias, el corte del arado va desplazando la tierra hacia las zonas más bajas de la huerta. Esa gente, niños y todo, cogían cestos y cargaban para recomponer la huerta, porque si no te queda un extremo sin tierra y el otro ya. Todas esas formas de vida no las conocemos, se nos pierden la memoria. Y cuando la memoria pasa a ser leyenda, la leyenda pasa a ser cuento, ya todo Por eso queríamos hacer este programa contigo hoy, ¿no? Un poco pues para hablar de el cómo se vivía en la comarca de Fasnia, en la comarca de Agache, porque no hay tampoco tanta diferencia entre una y otra, pues hace esos 60, 70 años. Porque si no, las cosas no se ponen de manifiesto, al final lo que tú dices, se olvidan. Sí. Y luego vienen las tergiversaciones y los cuentos. Y nosotros en estos momentos, aquí en Canarias, vivimos una época muy compleja de pérdida de identidad. Yo no voy ni por nacionalismo, ni no nacionalismo, ni nada, sino la identidad. Lo que nosotros nos vemos como somos. Y estamos perdiendo, hay una población flotante, hay una pérdida, pero también hay un cambio de formas de vida. Y entonces, esto o se graba y se mantiene, o dentro de 20 años venir para nosotros y ver esto como si vamos a Singapur, veremos cosas que no entendemos. Sí, pero por eso mismo, ¿no? O sea, la importancia y la necesidad de poner en valor lo que hicieron los que mucha gente llaman magos, magas, y para nada lo son la gente que de alguna manera nos han hecho llegar hasta donde estamos nosotros aquí ahora. Claro, pues nosotros estamos aquí por el esfuerzo de ellos. Ellos se privaron de muchas cosas para poder enviarnos. Dices tú,
la forma de vida era más sana en cierto sentido, pero claro, también hay que pensar por qué hicieron ellos esos esfuerzos para que nosotros no No, viviéramos como yo ellos. pude estudiar gracias a los esfuerzos de mi padre y tú lo mismo, o sea, y Claro. luego lo que pone uno también de su cosecha propia, ¿no? Pero es evidente que hay que poner, pues romper una lanza por toda esa gente que durante tantos años se sacrificaron tanto por tan poco y somos producto de su esfuerzo. Sí, es una cuestión que hay que rendir un homenaje, un sentido homenaje, porque ellos se sacrificaron, pasaron mal, no tenían fondos y sin dinero, hicieron todo lo posible para conseguir que nosotros seamos estos europeos de hoy en día que vivimos en Canarias. Es la gran revolución para mí, bajo mi punto de vista, que sufrió o que, no digo sufrió, sino todo lo contrario, tuvo la fortuna de llevar a cabo España fue el hecho de que el hijo del obrero llegara a la universidad, porque eso de alguna manera fue lo que empezó a derribar las barreras que hasta ese momento se habían construido. Claro, el obrero, bueno, en Canarias el campesino era un ser, el mago era un ser denostado, despreciado, trabajaba mucho, él era muy orgulloso de su trabajo, yo siempre digo que mi padre, estas son las cuevas donde guardaban los animales, mi abuelo Domingo Frías, estas son muchas... Transformado ahora en bodega. En bodega. Y comentabas antes que aquí el vino se llega a congelar. Se llega a congelar el vino. Ya mi hermano no encierra aquí, pero vamos, hasta hace poco estaban las barricas aquí dentro. Pero el campesino orgulloso de su trabajo, que quería que lo llamaran agricultor, que era una persona orgullosa, trabajadora, seria y paciente, era admirado, despreciado desde la ciudad de Santa Cruz Laguna, hablaba del mago con desprecio y nosotros... Y mataron mucha hambre, ¿eh? Mataron mucha hambre y vinieron muchos coches por esa carretera general del sur de los hijos del pueblo a buscar coles y zanahorias y papas y bubangos para volver hacia arriba y la guagua llevaba mucho paquete de gofio para la familia en Santa Cruz. Pero nosotros estamos aquí gracias a ellos y si nosotros hoy vivimos y podemos estar con estos medios y hablamos de esto para que se recuerde, porque no lo estamos viviendo, porque nosotros ya vivimos de otra manera, ya somos civilizados. Frente a la imagen que había de antes, ya somos europeos. Pero tenemos que recordar siempre de dónde venimos, porque nosotros somos esto, somos los hijos de la gente que se mudó, somos los hijos de los cabreros que vivieron en estos montes, somos los hijos de los agricultores, de la gente del campo. No podemos olvidar nunca eso, porque ahí perdemos nuestra identidad y perdemos nuestra forma de ser. Ahí nos disolvemos en el mar del turismo, del recién llegado, de las redes virtuales. En Canarias tenemos la costumbre de pensar que lo de fuera siempre es mejor. Hay una característica típica del canario, que es que va a Venezuela y viene hablando en venezolano, pero es que va un mes a Madrid y viene hablando en madrileño y un mes a eso no, no gratuito, eso es una forma de ser, el complejo del mago. Yo, creo que eso yo por lo menos no lo he tenido nunca, ¿no? En el sentido de que sé quién soy, de dónde vengo y para mí es un orgullo el ser canario. Claro. ¿Cuál es la naturaleza que siempre te han dicho el mago? El mago es socarrón, el mago eso bruto. Es bruto, eso es una forma de ver a una gente que se está defendiendo de la agresión verbal, de la opresión de la burguesía, del urbano. Muchas gracias a José Alberto por la lección de etnografía que nos ha brindado, el conocer la mudá, el cómo vivían en vertical los antiguos pobladores de los pueblos de Tenerife. Yo creo que queda para la posteridad, para los tiempos venideros y sinceramente ha sido un placer esta conversación que hemos tenido hoy contigo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias al empaquetado y muchas gracias por permitir empaquetar este diálogo que iguale nuestro pequeño grano de arena para mantener vivo, por lo menos para mantener viva la memoria de lo que fue y de lo que somos. Gracias.